En un ambiente tan enrarecido como el que hoy nos encontramos, la sociedad y la iglesia también inserta en este tiempo convulsionado de conflicto, turbio, de tinieblas, como dice la Escritura, como dice un pastor amigo, la noche, la hora más oscura de la humanidad. Uno se pregunta pastoralmente si la iglesia está interesada en escuchar las Escrituras, si estás interesada en ser instruida por la palabra y tiene la tentación muchas veces de abordar otras temáticas. Pero el Espíritu Santo me amonestaba respecto de que será la palabra la única que podrá fortalecer la vida de la iglesia en este tiempo. Será la Escritura, la palabra de Dios, la única que se transformará en esa roca inconmovible, que como dice la parábola del Señor Jesucristo, vendrán las tempestades, los vientos soplarán sobre ella y la casa permanecerá firme. Tu casa, mi casa, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno de fe, nuestra vida de fe permanecerá firme en la medida de que nuestra vida esté fundamentada y arraigada en la palabra del Señor. Y por eso he decidido terminar con este ciclo que en algún momento comenzamos respecto de la salvación. Y hoy quiero compartir de los medios de gracia a través de los cuales podemos experimentar esa gracia salvadora. Entendemos por la Escritura que hay una gracia común. La Escritura dice que el sol sale sobre buenos sobre malos y llueve también sobre ricos sobre pobres. Pero hay una gracia salvadora que solamente la experimenta aquellos que en arrepentimiento se acercan a Jesucristo. Y el Señor ha proporcionado a su iglesia medios de gracia y vemos cómo a través de esos medios de gracia podemos experimentar el perdón de Dios. No es que estos medios de gracia sean en sí el perdón de Dios, sino que a través de ellos podemos gustar de esta maravillosa experiencia de sentirnos perdonados como hijos del Señor. No olvidemos nunca que la salvación en sí es una obra ejecutada por Dios en toda su anchura y profundidad, diseñada por el Padre, como lo hemos dicho muchas veces, ejecutada por el Hijo al morir obedientemente en la cruz y confirmada por el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. En la salvación no hay ninguna intervención externa a la obra perfecta y completa que Dios realiza. Aún el arrepentimiento, que es fundamental para que se efectúe el perdón, es provocado por el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Algunas veces los cristianos erramos en distinguir entre los medios de gracia y la base de la gracia o la gracia en sí, que entendemos que es el regalo inmerecido que recibimos de Dios a través de este maravilloso acto de amor, Jesucristo muriendo en la cruz. Es bueno poder distinguir quizás entre los medios de gracia y la gracia que es aquel regalo que Dios nos proporciona para alcanzar salvación. Tratemos de entender en términos prácticos esta diferencia y se me ocurrió este ejemplo. Imaginémonos que necesitamos realizar una terapia física para recuperarnos de una lesión. La terapia es costosa, no tenemos los recursos económicos para poder realizarla y un amigo, un familiar, un oferente decide pagar el costo de esa terapia para que nosotros podamos recuperarnos. Podríamos decir entonces que los medios por los cuales la persona se recupera completamente es la terapia. Pero la base financiera de su recuperación será la donación. De la misma forma, la gracia fundamental es la que produce la acción y genera el resultado final, y los medios de gracia son los mecanismos para llevar a cabo esa acción o consecuencia. Cuando se trata de recibir perdón y gracia de Dios, la base siempre es el mérito de Cristo, el cual obtuvo por su obediencia y su muerte sacrificial en la cruz, salvación para aquellos que se acercan a Él en genuino arrepentimiento. Veamos qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta de los Colosenses en el capítulo 1, versos 13 y 14. El cual, hablando del Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Bueno, ahora el medio fundamental por el cual toda gracia de Dios es aplicada a nuestras vidas entendemos que es la fe. Definitivamente, sin fe nadie puede acercarse, agradar a Dios. La fe siempre será la herramienta principal a través de la cual Dios aplica todas sus bendiciones y las gracias, ¿cierto?, a nuestras vidas. La Escritura menciona diversos medios a través de los cuales la fe normalmente obra.
Y uno de ellos, quizás el más practicado, el más conocido, el más usado por nosotros los hijos del Señor, es la oración. La oración se presenta como un medio de comunicación y de comunión para pedir a Dios por gracia y perdón. La Biblia comúnmente habla de oraciones de confesiones y de arrepentimiento, como expresiones de fe a través de las cuales el Espíritu Santo aplica el perdón a la vida de los creyentes. Y para ello tenemos el maravilloso ejemplo del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en todo tiempo en que pueda ser hallado. Y como dice el conocido texto de 1 Juan capítulo 1 verso 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Muchas personas piensan que si enseñamos que Dios perdona a los pecadores simplemente con el hecho de venir a Él diciéndole, Señor, perdona mis pecados, o Padre, perdona mis pecados en el nombre de Jesús, hacemos de la gracia algo barato. Pero el hecho es que justamente esto es lo que exalta la inmensa gracia del Señor. Nuestro perdón y reconciliación tiene su origen y su fin en la infinita y valiosa muerte sacrificial de Jesucristo. Y no hay nada más costoso que lo que hizo el Señor por nosotros al morir en la cruz. En el sacrificio de Cristo no hay nada barato ni gratis. Él canceló toda la deuda. ¿Recuerdan ustedes la hermosa parábola del buen samaritano? Cuando el buen samaritano lleva a este hombre que ha sido agredido, asaltado en el camino, lo lleva al mesón y le indica al mesonero que si hay alguna deuda después de haberlo atendido y él haberse recuperado, si existe alguna deuda posterior, él pasará por ese lugar y la terminará cancelando. El Señor ha cancelado toda la deuda. Fue un precio eterno, fue la muerte de Jesús y nada supera a lo que el Señor ha pagado por los pecados. Esto no es gracia barata. Esto es la gracia más costosa que se haya logrado. La recibimos como un regalo gratuito, pero solo porque Jesús dio todo de sí por nosotros. Ahora debemos de hacer una pausa para mencionar que además de las oraciones de confesión y de arrepentimiento, que funcionan como medios ordinarios de perdón, ¿cierto? Las oraciones intercesoras también, que están en la Escritura, funcionan como medios extraordinarios o a veces inusuales de perdón, pero funcionan, están en la palabra. Podemos pedir perdón por nuestras familias, podemos pedir perdón por nuestros hijos, incluso por nuestra nación, implorar por ellos misericordia del Señor. La intercesión se puede definir como la mediación o petición o oración en beneficio de otro. La Escritura registra muchos ejemplos, seguramente a tu mente vienen en estos momentos algunos muy conocidos. Encontramos ahí en el libro de Números, por ejemplo en el Antiguo Testamento, en los versos 19 y 20, una oración de Moisés, diciendo al Señor, perdona la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y responde el Señor en el verso 20, yo he perdonado a Israel conforme a tu dicho. Aquí observamos al Señor perdonando el pecado de Israel en respuesta a la oración de Moisés. Tenemos el conocido caso de Job, pidiendo por sus hijos en el capítulo 1, verso 5, ofreciendo sacrificio al Señor, un sacrificio intercesor por sus hijos. Podríamos pensar que esto está solamente en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento, allí el apóstol Santiago, en el capítulo 5, versos 14 y 15, les enseña a los ancianos a pedir perdón por la congregación, por la iglesia. La segunda categoría general de los medios de perdón son los sacramentos, es decir, el bautismo y la cena del Señor. Cuando usamos el término sacramento necesitamos ser claros y decir que no estamos hablando ni usando el término de la misma forma como lo utiliza la Iglesia Católica. La cena del Señor y el bautismo son ceremonias especiales. Al igual que el congregarnos, la palabra lo define como santa convocatoria. Son mandatos, son ordenanzas establecidas por Dios para bendición de los hijos del Señor.
santas ordenanzas que Dios proveyó a la iglesia como medios de expresar nuestra fe y recibir la bendición del Señor. Es posible que hayamos escuchado en algunos círculos evangélicos decir que la cena del Señor y el bautismo actúan como medios de perdón. Es decir, que cuando los practicamos, por medio de ellos recibimos el perdón de Dios. La Biblia enseña que cuando nosotros expresamos nuestra fe a través de la cena del Señor y el bautismo, el Espíritu Santo usa estas ordenanzas para aplicar perdón a nuestras vidas, pero ellas en sí mismas no son la base del perdón. No porque practicamos la cena, no porque nos sumergimos al agua, vamos a ser perdonados. El perdón está en la soberanía del Señor. Es Él quien lo otorga, es Él quien lo da. Es el Señor. El bautismo es mencionado como medio de gracia en pasajes como Marcos capítulo 1, verso 4. Voy a mencionar algunas citas como Hechos capítulo 2, verso 38, si tú quieres buscarla. Está allí Romanos capítulo 6, verso 1 al 7, Colosenses capítulo 2, del verso 12 al 14. Leamos Hechos capítulo 22, verso 16, un suceso bien especial. Aquí está el apóstol Pablo siendo ungido, esa es la palabra, siendo ungido. Ha impuesto las manos a Ananías sobre él. Y dice, ahora pues, le dice al apóstol Ananías, ¿por qué te detenéis? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En estas instrucciones Ananías indicó que los pecados de Pablo podían ser perdonados o lavados a través del bautismo. Ahora, por supuesto, el bautismo no es un único medio necesario de perdón. También podemos ser perdonados a través de otros medios. Por ejemplo, recuerdan ustedes ahí en Lucas capítulo 23, verso 43, el ladrón, esa historia tan conocida, esa imagen tan conocida, el ladrón siendo crucificado a un lado del Señor. Nunca fue bautizado. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que fue perdonado y salvado. Entonces nosotros no deberíamos cometer el error de pensar que el perdón y la salvación solo están disponibles para aquellos que han sido bautizados. Sin embargo, la Escritura nos muestra con suficiente claridad que el bautismo funciona como medio de perdón o como medio a través del cual se aplica el perdón a la vida de los creyentes. Y por esa razón el Señor nos entrega este medio para que podamos expresar en términos prácticos el perdón que se nos ha producido por la fe. Es siempre la fe el gran mecanismo para obtener las bendiciones del Señor. Lo mismo sucede con la cena del Señor. Pablo explícitamente enseñó que al ser partícipes de la cena del Señor, lo que hacemos es recibir los beneficios de la muerte de Jesús. Así lo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Y aquí en este verso hacen algunas preguntas que son definitivamente retóricas. La copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, dice él, no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Todos al leer esta epístola sabían que la respuesta era sí, por supuesto. Al ser partícipes de la cena del Señor en fe, al ser partícipes de la cena, no por el solo hecho de participar, de comer el pan y tomar la copa, sino que en una actitud de fe, en una convicción de fe, nosotros estamos unidos a Cristo. El perdón de pecados es una gran bendición de salvación que experimentamos a través de nuestras vidas cristianas. Ya sea que estemos recién convertidos o que seamos creyentes ya de una vida, el perdón es un aspecto continuo de nuestro andar en Cristo. Hermanos, hermanas, el perdón de los pecados es la realidad más preciosa que experimentamos los cristianos. Fundamentalmente lo que significa ser perdonado de nuestros pecados es estar en una correcta relación y comunión con nuestro Creador. Cuando observamos al mundo de hoy, y termino con esta reflexión, vemos cómo la gente está anhelando aceptación, significación y propósitos de sus vidas. Y la gente busca todo tipo de cosas y lo hace por todo tipo de medios para poder encontrar justamente esto. El Evangelio nos dice que nuestra necesidad fundamental como seres humanos es estar en esa correcta relación con nuestro Creador, con el que nos hizo. El Evangelio dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo para expiar nuestros pecados, para absorber toda la ira de Dios.
Dios en su amor envió a su Hijo para que nuestros pecados fueran perdonados. Si ponemos nuestra confianza en Él, podemos ser perdonados de nuestros pecados. Fuimos creados para estar en una correcta relación con el Señor. Y el perdón que nos ofrece el Señor y sentirnos perdonados es fundamental para que esa correcta relación se establezca. Dios proveyó su gracia y también sus medios de gracia para que disfrutemos de esta gloriosa bendición que significa el perdón. El perdón que será siempre saludable, no solamente para nuestra mente, para nuestro espíritu y para nuestro convivir diario. Sentirnos perdonados nos hace ser personas saludables, íntegras desde la perspectiva del Señor. Él nos ha completado con su gracia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y espero que de alguna forma esta palabra sirva para que tu fe se vaya fundamentando en las Escrituras.